Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Hoy el ciclo de entrevistas. Vamos a tener el tema del rol funcional de la fiscal de familia. La entrevistada es la doctora María Angélica y el entrevistador, como siempre en nuestro tema de familia, es Ezequiel Cook, director de nuestra revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. Bueno, antes de comenzar les cuento el currículum de Angélica. Es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente desempeña el cargo de fiscal de Cámara de Familia de la ciudad de Córdoba y anteriormente desempeñó cargos como el de Secretaría Letrada de Cámara Interina, Relatoría de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Fue juez reemplazante a cargo del Juzgado de Primera Instancia y 10ª Nominación Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba. Tiene distinciones y premios obtenidos, como haber sido abanderada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 84, escolta de la Universidad Nacional de Córdoba, promoción 84, premio Universidad y Diploma con mención de honor de la carrera de abogacía, promoción 84, y premio Enoch de Aguiar, promoción 84, otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. En cuanto a los antecedentes académicos, es profesora adjunta de la Cátedra de Derecho Privado 7 desde el 2003 hasta la actualidad, profesora de la carrera de posgrado de la UCC en la carrera de especialización de Derecho Judicial y la Judicatura, tiene obras y trabajos publicados, autora y coautora de varios artículos doctrinarios y comentarios de jurisprudencias, y participó en congresos y cursos y fue coordinadora en varios seminarios. Bueno, antes de darle la palabra a Ezequiel y a Angélica, les cuento que pueden realizar preguntas mediante el chat. También estamos en Facebook Live transmitiendo, así que si los que están viendo en esa plataforma, si tienen alguna pregunta, la pueden comentar en la publicación y yo se las transmito a Ezequiel. Bueno, ahí solicito reactivar el audio. A ver, ahí pueden. Angélica, ¿ya te escuchan? Buenas tardes, perfecto. Hola Ezequiel, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes, doctor Yure, ¿cómo anda Fede? ¿Cómo andan todos? Bueno, la verdad que es un honor y un gusto estar todos aquí presentes y tener a la doctora Yure como entrevistada. La verdad que me pone muy contento. Y vamos a tratar un tema que es específico del rol funcional de la doctora, desde una impronta y una faz práctica, donde todos ustedes van a poder, además de las preguntas que haga yo, ir haciendo preguntas a la doctora, y la idea es que sea un feedback entre pregunta y respuesta y que todos nos retroalimentemos. Si te parece, doctora, comenzamos con la primera pregunta. Bien. Bueno, la primera pregunta consiste en preguntarle cuál es el rol que ocupa o que tiene un fiscal de Cámara de Familia, en este caso en el asiento en la ciudad de Córdoba. Bien. Bueno, ya partiendo de la denominación fiscal de cámaras de familia, hay que marcar como dos hitos, digamos, cuando yo empecé con este cargo y cuando sale el nuevo Código Civil, el cambio de competencia. Es muy importante marcar esto, porque lo que antes estaba muy claro, que era fiscal de cámaras de familia, porque la ley 7676, que venía a regir los tribunales especializados en materia de familia, que determinaba los funcionarios y órganos competentes en dicho rol, que rige desde hace muchos años, el 88, es decir, que estableció esta especialidad en materia de familia, tuvo en cuenta las audiencias de vista de causa que se llevaban a cabo en las cámaras de familia, ¿bien?, donde tenían esta competencia, que yo ya les voy a indicar en qué queda hoy esta competencia de las cámaras, y el fiscal que actuaba justamente en estas audiencias de vista de causa, que abarcaba todos los asuntos referentes a divorcio, acciones de filiación, que hoy se trasladaron a otro ámbito. Entonces, ese fiscal de Cámara de Familia, que era competente ante las cámaras, justamente, porque los jueces llamados hoy de primera instancia eran jueces instructores de la causa que llegaban se elevaban para su juicio a las cámaras,
ese fiscal de Cámara de Familia era el que tenía una impronta determinada, donde los alegatos eran in voce, donde su participación no era en la audiencia del viejo artículo 60 de la ley 76-76, por más que se lo citaba, sino en la audiencia pertinente, donde justamente se rendía toda la prueba, se producía toda la prueba, y seguía adelante todo el juicio hasta el dictado de la sentencia, y donde se producían estos alegatos in voce. Luego, esto lo tengo que marcar porque fue así durante 4 o 5 años, mi actuación como fiscal de Cámara de Familia estuvo en ese ámbito. Cuando viene el nuevo Código Civil, que nos rige ya hace varios años, del 2015, al cambiar el paradigma en muchas instituciones familiares, la ley que se dictó en forma inmediata en Córdoba, que fue la primer provincia donde se dictó una ley para adaptar la ley procesal, que teníamos una ley procesal de familia específica, pero no adaptada al nuevo código, se dictó en forma inmediata la ley 10.305. Las competencias, entre ellas de las cámaras de familia, puedo ser un poco densa en esto, pero quiero que lo entiendan porque esto es importante. Bueno. Pasó a ser cámara de apelación, ¿bien? Las 2 cámaras de familia pasaron a ser cámaras de apelación. Y los jueces instructores, así lo queremos llamar, que preparaban la causa para que se elevara a juicio a las cámaras de familia, pasaron a ser jueces de primera instancia, jueces de sentencia. ¿Bien? Mi rol, entonces, siguió siendo también ante las cámaras, porque contesto las apelaciones, siempre referido a mi competencia, ¿no? Pero ya desde ya escrito, contesto agravios, puedo apelar, es decir, tengo un rol activo, sigo siendo también de cámara. Digo, hablo en primera persona para que se entienda, pero bueno, es referido a cualquier fiscal que esté en esta función. Bueno, acá es el único en Córdoba, ¿no? En la ciudad de Córdoba. Y ante los jueces de primera instancia intervengo absolutamente en todos los procesos referidos a mi competencia. Donde la audiencia, si bien es una audiencia oral, a veces hacemos alegatos in voce de acuerdo a cierta naturaleza para tener en cuenta la tutela judicial efectiva y que no se dilaten las causas, o si no, por supuesto, el juicio común con el alegato final escrito. ¿Bien? Entonces, yo intervengo en los 8 juzgados de familia, como también cambia la competencia de adopción, intervengo como fiscal de la niñez por resolución de Fiscalía General, donde los viernes intervengo niñez en adopción, porque las únicas adopciones que quedan en familia son las adopciones de integración y las adopciones de mayores de edad siempre que no haya prevención en niñez. Y luego en todas las otras adopciones intervengo en los 8 juzgados de la niñez, más las 2 cámaras de familia. O sea, se ha ampliado muchísimo el ámbito de actuación. Esto me pasó en las 2 mitades de mi actuación, en la primera mitad de esta forma y en la segunda mitad de esta otra, donde es indelegable mi función. No hay forma de que vaya a otra función, no existe, no está permitido y no lo podría hacer porque quien alego soy yo, y quien quiere estar en la audiencia para tomar contacto con las partes, donde cambia totalmente la realidad entre los escritos judiciales y lo que uno ve en las audiencias, soy yo. Es decir, sería imposible poder hacerlo a través de otra persona. Así que quería primero decir eso. Eso en cuanto a la denominación. Y en cuanto al rol, si querés hacerme otra pregunta, yo ahí contesto. Sí, y quería hacer también una aclaración previa que justo en lo particular en la ciudad de Córdoba, para contarle un poco a los asistentes que son de todo el país, en Córdoba hay juzgados de familia especializados como también juzgados de niñez. Por eso un poco lo que decía la doctora, que los viernes intervenía en el juzgado de la niñez en lo que refiere a las adopciones, como para aclararle a la gente que es de distintas partes del país. Perdónense, que ahí el alegato es oral. Yo alego oralmente en las adopciones de niñas. Bien, Ezequiel está en uno de los juzgados, así que me ve asiduamente en estas audiencias. Por eso, y ahora, bueno, si quieren ya vamos al rol en cuanto a las competencias, ¿no? Del Ministerio Público Fiscal. O quieren que yo les diga este asentamiento legal, simple, para no aburrirlos. Lo importante es que el Ministerio Público Fiscal de Familia, primero, es no penal, ¿bien? Desde ya nos distinguimos de esa área donde, por eso yo, cuando estoy en las audiencias, trato de que la palabra fiscal no sea tan fuerte, porque a las partes les suena como algo
de penal, es lo que la mayoría de la gente reconoce cuando uno dice fiscal. Pero está la parte, por supuesto, otra muy importante, fiscales no penales. Entre ellos, por supuesto, están los fiscales civiles, que se dedican a aspectos tanto también que tienen con competencia múltiple, por ejemplo en Córdoba, que abarca lo laboral, materias referidas a intereses difusos, referidos justamente al consumidor, más allá de todo lo civil, ¿no? Estoy diciendo áreas ya más específicas, y las fiscalías contencioso administrativo. Pero en particular, y allá como se entiende desde una perspectiva mucho más clara, el no penal, en familia, les cuesta entender. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la figura del fiscal de familia que está en Córdoba muy claro, desde hace muchísimos años. No es así en todo el país. Yo he tenido que dar una conferencia en La Plata, y la verdad que tuve que bucear mucho para encontrar esta impronta tan visible que tiene en la ciudad de Córdoba. Tan importante, porque ni siquiera en el interior, no porque no actúe, sino porque los fiscales son con competencia múltiple. Y allá en algún punto queda media olvidada, no olvidada, pero hay muchas urgencias. Entonces, en esas urgencias muchas veces urge más lo penal que quizás tener toda una mirada especializada, no por ser especialista o no, sino exclusiva, quise decir, exclusiva en familia, donde hace tanto falta, es decir, es importantísimo. Cualquiera puede defender su área, pero la verdad que es una impronta, yo le digo a Ezequiel, es desafiante, es una impronta que uno también le da, porque es importante saber la mirada de cada uno, ¿no? Como muchos operadores judiciales, pero en materia de familia, digamos, es un rol importantísimo. Por eso es muy particular en Córdoba, porque si bien tiene un reconocimiento constitucional a nivel nacional, ¿no? Ministerio Público Fiscal, un órgano autárquico y no dependiente del Poder Judicial a nivel nacional, que sí lo es a nivel provincial, forma parte integrante del Poder Judicial, pero tiene un reconocimiento constitucional, es simple, rápido: Constitución Nacional, Constitución Provincial, la Ley 7.826, que regula la actuación del Ministerio Público, los artículos 1 a 9, el artículo 35, que habla específicamente del Ministerio Público Fiscal de Familia, y por supuesto el traslado a las leyes procesales, donde yo intervengo en el juicio común, en los incidentes, en las cuestiones de jurisdicción y competencia, y en todos los asuntos que, conforme al artículo 16 de competencia material del fuero, esté en juego el orden público familiar, que es a lo que yo me voy a dedicar cuando Ezequiel me diga justamente a qué me refiero. Bueno, clarísimo, doctora. Aprovecho para contarle que nos saludan de distintas partes del país. En este caso, por ejemplo, nos saludan desde Jujuy, nos saluda también Liliana Rojas, Viviana Godoy, bueno, y muchos de los presentes que se suelen repetir en la entrevista, y agradecemos mucho su participación. Recordamos obviamente que pueden ir haciendo preguntas, y ya, si les parece, nos adentramos un poco ya de lleno a cuál es en lo específico este rol que tiene el fiscal de Cámara de Familia. Ya después Bien. nos adentraremos, si le parece, en lo que es filiación y adopción, pero de una impronta A mí más me general. encantaría que cuando entremos a los aspectos específicos me hagan las preguntas que quieran. Me encanta, digamos, ese ida y vuelta, es lo que más me Sí, gusta. vuelta. Sí, No quiero dar una cosa monótona ni una conferencia, porque esto, pero sí me interesaba dar, porque la impronta que tiene Córdoba no la tiene, creo que, ninguna parte del país. La verdad, tiene una impronta muy particular. Primero, antes de entrar en el tema de las competencias, les quiero decir dos cosas en cuanto a la actuación ya procesa, ¿bien? Que es importante también remarcar. Muchas veces hay aquí, es feo hablar de que quizás el rol como es, no es un representante complementario del niño, como la figura de los asesores, no es el juez, no es el actor, no es el demandado. Entonces, ¿qué es el Ministerio Público Fiscal en el proceso de familia, más allá que yo diga intervienen las cuestiones de orden público familiar, que ya vamos a ver? Cuando interviene el Ministerio Público Fiscal, se introduce como parte procesal. ¿Ya? No es una parte requirente de la acción, como pasa con la materia penal, que es parte de que entabla, digamos, la acción, la pretensión, no es desde esa perspectiva. Pero cuando es parte en el proceso,
sea, cuando es parte esencial en el proceso, porque es de su competencia, su intervención, que ya voy a decir cuáles son, interviene como una parte más, ¿bien? Como una parte procesal más que Carneluti dice está hecho a semejanza del juez en su estructura, ¿bien? Pero tiene a semejanza también de la parte en cuanto a su carácter procesal. No enarbola una cuestión sustancial que le es propia, sino que defiende intereses que están en el proceso y que son referidos a no, tampoco es parte integrante o representante del Estado como muchas veces se los presenta. No, defiende los intereses generales de la sociedad y del Estado, incluso en contra del Estado. Ya les voy a decir yo algunos ejemplos al efecto. Y cuando se introduce, es una parte esencial más. ¿A qué me refiero? Así como el juez tiene que evaluar lo que pide el actor, lo que pide el demandado, también tiene que evaluar lo que pide, por supuesto, también el representante complementario, como es eso, y también el Ministerio Público Fiscal. Es decir, son una diversidad de pretensiones que tienen que ser evaluadas y ninguna es vinculante, porque a veces se le dice, no es vinculante lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Por supuesto que no es vinculante, porque no es vinculante nada para el juez, de lo que dicen las partes. El juez tiene que resolver. Lo que no puede es omitir, fundamentar por qué se aparta tanto, se aparta. ¿Por qué da razón a una de las partes en detrimento de otra? Por ejemplo, si yo le digo al actor, usted ganó el juicio, tengo que decirle al demandado por qué no. Si el Ministerio Público Fiscal pide algo, lo tiene que también sopesar y evaluar en su resolución, si no sería con falta de fundamentación. Es decir, son pretensiones de diversos tenor que se introducen en juicio y tienen que ser evaluadas. Entonces, como eso, y tal, siempre que interviene, porque no en todas las cuestiones de familia interviene, es parte esencial. Y esto no les digo para decir que no es respetado esto, es respetado, pero es para que se entienda tan importante es como cualquier parte, ni menos ni más, ¿bien? Pero tiene esta particularidad que es muy buena, por eso es un desafío, que tampoco representa un interés imparcial, eso que se dice la imparcialidad, no, es muy parcial. Representa esto que puede ir más allá de quizás intereses que hacen a la pretensión del actor, por ejemplo, el abogado defiende un interés del cliente, del actor que está en juicio, sanamente, como corresponde, el demandado ejerciendo su debido derecho de defensa, porque muchas veces lo ejerce abusivamente, y ahí yo también pongo el acento, tiene que defender esos intereses. El representante complementario de los niños cumple una función muy tutelar diferente, ¿bien? Y el Ministerio Público Fiscal, como vuelvo a decir, tiene que interpretar en el caso concreto esos intereses generales de la sociedad, ¿bien? Que pueden coincidir con el del actor, el demandado, o no, ¿bien? O llegar a soluciones intermedias. Pero eso es importante, y por eso muchas veces, en materia de familia, se pone sobre su hombro muchas cuestiones de inconstitucionalidad que no son alegadas por las partes, y no han sido introducidas, y son introducidas por el Ministerio Público Fiscal en pos de intereses que van más allá de la congruencia, es decir, la flexibilización de la congruencia es muy grande en familia, es muy grande. Por eso muchas veces, para evitar que se declaren improponibles cierto tipo de demanda porque ha vencido el plazo de caducidad en una acción de filiación presumida por la ley, el juez, por ejemplo, o la jueza puede decir improponible, no, es decir, que avance el proceso. Yo puedo pedir la inconstitucionalidad si la parte no la pidió en base a la actividad probatoria, porque puede ser que para el interés superior del niño sea mejor pedir una inconstitucionalidad. Entonces, no es que yo defiendo el interés superior del niño como postura, sino que en ese caso el interés superior del niño es el interés general de la sociedad. Entonces, es importante eso. ¿En dónde está el orden público familiar? En esto, en cómo se va a llamar un niño, un adolescente, cómo son sus relaciones vinculares. Ese es el orden público familiar que va a regir. Me empiezo a poner apasionada, pero es así, porque todos creen que está en una estratosfera, y no es así. Es en el caso concreto. Por supuesto que está reconocido este rol, ¿no? Importancia también
de su actividad en juicio. ¿Bien? Clarísimo, doctora, y un poco eso que usted fue diciendo, del interés general de la sociedad, me parece que es un pilar fundamental en la función. Aprovecho también para saludar a muchos de los presentes, conocidos, por cierto, varios de ellos, y si le parece ya, nos empezamos a entrar un poquito ya en lo específico, Bien. y puntualmente, antes de entrar de lleno a lo específico o alguna de las actuaciones que quería que analicemos y charlemos juntos, es preguntarle a usted en qué tipo de actuaciones es que se le da intervención. Bien. Ustedes saben que hay una competencia material, una competencia territorial. Hablo de competencias para que se entienda esta relación código civil y código procesal. Lo importante primero es esto. Como elemento fundamental, para no tener que hablar de todas las cuestiones de familia, en cualquier cuestión de familia, en donde no sea de resorte de competencia el Ministerio Público Fiscal, interviene lo mismo cuando esté en juego la competencia de los tribunales. ¿Bien? Es decir, si yo no intervengo en cuestiones referidas a responsabilidad parental, ¿bien? Si hay una cuestión de competencia dentro de un juicio de responsabilidad parental, ya sea derecho de comunicación, ya sea alimentos u otras cuestiones derivadas, intervengo. Es decir, es custodio de la jurisdicción y competencia, dicho por la ley 7.826, obviamente. Así no sea, vuelvo a decir, la causa, en el fondo, de resorte de intervención del Ministerio Público Fiscal. Y también en cualquier asunto de inconstitucionalidad, que tampoco aún no sea de resorte del Ministerio Público Fiscal. Por eso puedo intervenir desde una cuestión tan clara como la que recién expuse dentro de una acción de filiación, la inconstitucionalidad del plazo de caducidad, porque en cuanto caducó la acción para ser interpuesta, y puede ser inconstitucional en el caso concreto, ¿bien? O en una inconstitucionalidad de una cuestión de honorarios, para decir que no tiene nada que ver, es decir, en cualquier asunto. ¿Por qué? Porque es custodio de la jurisdicción, de la competencia, del principio de legalidad y sobre todo de la Constitución, porque tiene un carácter eminentemente republicano, por eso es una estructura difícil de entender. A veces le dicen, yo me reía en algunos autores cuando referían a la actuación de los ministerios públicos fiscales no penales, siempre están como en una adolescencia, nunca termina de saberse dónde están ubicados, pero es una buena adolescencia, digo yo. Una buena porque siempre va descubriendo nuevas cosas, no está mala, no es una adolescencia terrible como otras. Está bueno que no madure porque puede llegar a quedar anquilosado y no está bueno, porque no se imaginan, hasta yo les puedo decir, todo lo que va entrando hoy en familia y se agarrarían la cabeza, no por decir qué horror, no, para decir qué impresionante todo lo que hay, qué impresionante es tener esta, a ver, para decirles un caso y simplemente para que lo entiendan, más allá de irme, pero les quiero decir, entran casos todos los días, y entró un caso de una inseminación casera, ¿bien? Está permitida la STRA como fuente de filiación, la voluntad procreacional siempre que sea con las autorizaciones ante escribano, es una unión convivencial de mujeres, ¿bien? Están protegidas por la ley con la voluntad procreacional, ni siquiera tienen que pasar por tribunales, es decir, van al registro y le inscriben, porque han hecho previo uso ante el escribano, han hecho las autorizaciones para las TRA y todo lo demás. Pero acá la inseminación es casera, ¿bien? Que no está prevista en la norma. Entonces, antes de darle trámite a la demanda, yo pedí una audiencia para aclarar muchas cosas que se van a venir. Porque incluso hay que ver muchísimas cosas. ¿Por qué se acude, en este caso, a un método de inseminación casera? Por temas económicos. Y en rigor de verdad, la demanda tendría que venir con una inconstitucionalidad de las normas que afectan el derecho de propiedad. Por ejemplo, no tanto porque la niñita en este caso ha nacido, pero quiero decir, hay que tener miradas de lo que corresponde en el caso. Y acá lo vamos a transitar y seguramente va a tener la autorización, ¿bien? Porque ya tenemos algunos fallos inéditos, ni hablar de pluriparentalidad, ni hablar de gestación por subrogación, de fertilización post-mortem. Tenemos todos los días un caso
que nos conmueve en cuanto a estudiar. Porque yo digo, acá no hay que tener miedo a los casos nuevos, hay que estudiarlos, hay que darles asidero legal, hay que decir, ustedes vinieron a la justicia, bueno, vamos a trabajar juntos. Vengan, por eso es tan bueno en el sentido de esto de tener contacto con las partes. Yo ante la duda, y hasta en un tema de competencia territorial, pido muchas veces tener audiencia con las partes, porque no me gusta dictaminar en abstracto ningún tema, ni siquiera, como les digo, un tema de competencia territorial, ni siquiera, por los intereses que están en juego. ¿Bien? Me fui de tema, pero quiero decirles ahora, custodio de la jurisdicción y competencia en cualquier asunto, que es lo que marqué como premisa. Y después los asuntos que sí son de orden público familiar. ¿Bien? ¿Cuáles son estos? Voy a empezar con algo que fue resistido al principio, pero que se entendió después, el divorcio. ¿Por qué? Veníamos de audiencias de vista de causa en las cámaras con divorcios subjetivos terribles, donde gracias a Dios se terminaron, donde se exponía la intimidad de las personas hasta con citación de los hijos, como testigos, o sea, era un circo romano de alguna forma, donde no llevaba muchas veces a ninguna solución práctica, muchas veces era usado como un tribunal moral, sin incidencia a veces jurídica. ¿Bien? Gracias a Dios eso terminó. Y hoy el divorcio es en causa. Porque se ha encausado el divorcio, y menos mal que hay un mayor flujo de la autonomía de la voluntad al respecto, eso significa que no esté en juego un estado de la persona diferente. Bien, el estado de familia de una persona cambia de estado de matrimonio, de estar unido al matrimonio, al estado de divorciado. Y desde esa perspectiva, estando en juego un atributo y estado de familia, está en juego el orden público familiar. Y otra cosa que les quiero decir, yo les voy a decir que controlo yo al respecto. Y otra cosa que les quiero decir, que si bien el divorcio, gracias a Dios, es encausado, y gracias a Dios no tiene prácticamente, no hay forma de oponerse al divorcio, se empiezan a discutir otro tipo de cuestiones, no es que sea porque sea menos gravoso el trámite, no pone en juego también la parte sentimental de las, quiero decir, que significa también transitar un proceso de divorcio, todo lo que significa haber llegado a tribunales, porque la decisión en sí misma es una decisión de vida. Es decir, que se haya allanado el trámite judicial no quiere decir que se estén poniendo en juego muchísimas cosas referidas a ese estado de familia. ¿Bien? Porque atraviesan muchas de las personas que van, ya sea un divorcio bilateral o unilateral, por una situación de duelo muchas veces. Entonces, o de frustración de proyectos de vida. Entonces, están en juego muchas cosas. ¿Pero qué controlo yo? Hasta el momento de la sentencia no intervengo en ninguna cuestión referida a compensación económica, es decir, las cuestiones patrimoniales derivadas ya no, pero hasta el control de la fecha de separación de hechos, que yo quiero que salga una sentencia con todos los elementos que debe contener una sentencia, lo controlo. Por supuesto que, como les digo, la impronta judicial al respecto ha bajado muchísimo. Divorcio. Acciones de filiación, sin duda. Sin acciones de filiación, ¿qué está en juego? El orden público familiar. Ustedes habrán estudiado tributo de las personas. El atributo es la parte con la que uno justamente nace y se coloca en una situación de familia, y no es, lo importante es predecir cuándo hay orden público familiar, pero no definirlo, para no entrar en definiciones farragosas que no llevan a nada, es cuando es indisponible. ¿Bien? No se puede disponer del estado de las personas sin un previo control judicial. Y ese control judicial pasa por justamente ver el principio de legalidad, que el proceso sea regular, que esté integrada debidamente la litis. ¿Y qué hago? Yo, en mi rol, ¿qué hago? Si no está debidamente integrada la litis, no le digo readecue, digo, a ver, traiga a este actor o este demandado, ponga bien para que no sean 100 demandas. Se le indica al abogado muchas veces cómo hacerlo. Porque familia se trata de eso. Esos principios que están en el código hoy y que ha venido como una impronta a cambiar, porque si hay algo donde ha cambiado, es familia. Así como yo doy daños en la facultad que les digo, miren, daño se ha ordenado más que cambiado. Ha tomado lo que los jueces decían, pero prácticamente ha tomado eso que la jurisprudencia decía, lo ha tomado para garantía del justiciable. Pero en familia, cuando vino el nuevo código, nosotros
nos hizo así, nos marcó una cuestión totalmente diferente. Y está muy bueno este concepto de familias que excede lo tradicional, ya venía desde antes, por supuesto, pero quiero decir cómo ha ido gestándose toda una sumatoria de aspectos que hoy nos coloca en desafíos constantes. Y los desafíos no son ni para ser rechazados ni para ser emitidos a ultranza, sino es para transitarlos y para entenderlos. Y por eso todos los principios de derecho de familia tienen que ser garantizados por el Estado, en el sentido de la tutela judicial efectiva, en el sentido de la inmediatez, en el sentido de que ese justiciable necesita que lo escuchen, que estar allí sentado, que vea porque a veces, y no porque los abogados le informen mal, es porque también a veces las cuestiones de familia son tan maleables que surge una nueva situación quizás en la audiencia que ni los abogados lo imaginaban. Y no está mal, está bueno. Entonces, todo es traído para que sea bien juzgado y que la persona que a veces cree que se va a ir con un apellido y cree que no puede decir otra cosa, dice, yo no sabía esto, o puedo esto, es realmente apasionante, realmente. Acciones de filiación en todo lo que se refiere. Acciones de impugnación de la filiación, acciones de nulidad del reconocimiento, gran tema que siempre estamos. La filiación abarca, por supuesto, las adopciones. Está en juego también la adopción, con esta dualidad que yo les digo, porque tenemos fuero de niñez y fuero de familia. ¿Bien? Yo quiero que me pregunten después de las acciones de filiación, porque tiene realmente un carisma, digamos, impresionante, un carisma impresionante. Las gestaciones por subrogación derivan en filiaciones. La filiación post-mortem, donde se ha fallecido la persona que debía renovar su consentimiento, yo hice un dictamen que fue en ese aspecto el primero, porque nadie llegaba a pronunciarse por la filiación. Yo dije que esto derivaba en un tipo de filiación, que no es solamente la autorización de quien ha fallecido para que se usen los embriones en la mujer. En este caso, ya les voy a decir el derrotero que empezó en civil y terminó en familia. Muchísimos temas referidos a filiación, es amplísimo, inacabable. Privación de la responsabilidad parental. ¿Por qué en privación? Porque es una sanción grave, ¿bien? Y porque muchas veces yo habilito la competencia por el nombre. Lo aprendí en la Cámara, en algunos casos. Habilitar la competencia también, porque no es un desplazamiento de estado de familia, es privarlo de la responsabilidad parental. Pero en el nombre, muchas veces acudimos y habilitamos la competencia por lo que significa, por ejemplo, un padre que ha abusado sexualmente de sus hijos, y no solamente va a ser privado de la responsabilidad parental, sino porque esos hijos no quieren escuchar más el nombre de su padre. ¿Y para qué mandarlos a otra acción? ¿Bien? Entonces, muchísimas cuestiones. Exequatur, inscripción de sentencias extranjeras y documentación extranjera. Los temas referidos a necesarias autorizaciones, por ejemplo, para acudir también, en este caso que fue el primero que se hizo en el país, por ejemplo, para un certificado de idoneidad, para acudir para una adopción en otro país, en Haití o en otros países. El primer certificado de idoneidad salió con un dictamen y en ese momento la Cámara Segunda lo habilitó. Todos estos aspectos. ¿Y por qué inscripción de sentencia extranjera o de documentación extranjera? Porque tiene que pasar por el tamiz del orden público. La otra vez entró un pedido de inscripción de una sentencia extranjera de adopciones en Rusia, de 3 nenitas que habían sido adoptadas en Rusia. Y se pedía no solamente la inscripción, sino que lo fuera con efecto de adopción plena. Yo me tuve que estudiar hasta el código ruso. Sacamos allí con las chicas de la fiscalía las traducciones, y había sido dada con efecto de plena, o sea que solo debía, ahí se planteó hasta un tema de competencia, lo mandaron a niñez, sin pedirme previa intervención, que fue una cuestión allí que las partes pobres perdieron tiempo. De niñez lo mandaron a familia, de familia yo entré al caso y dije, pero si basta con la inscripción de la sentencia, porque ya tiene efecto de pleno en el país de origen, no hacía falta discutir ningún efecto, ¿bien? Entonces,
estas cuestiones también están relacionadas con cuestiones de orden público, porque el tamiz del orden público familiar, en inscripción, por ejemplo, de sentencias extranjeras, tiene que ver también con el Ministerio Público Fiscal. Hay muchos, por supuesto, en todos los incidentes que se planteen dentro de esta temática que estamos refiriendo, ¿no? Cualquier incidente que se plantee al respecto. Es decir, el trabajo es realmente inacabable y muy, muy apasionante, pero hay mucho. Ustedes dirán, de acción de filiación hay pocas, no, hay una. Es algo, y ahí donde vemos la sensibilidad más grande de las personas. La identidad es tan fuerte que la busca un niñito, la busca una persona que está a punto digamos, que ya no quiere saber más nada, pero quiere seguir buscando su identidad. Y bueno, y el tema de esa identidad perdida le lleva parte de su vida. Entonces es algo con lo que realmente nosotros lidiamos en un punto y lo vemos todos los días. Vos haceme las preguntas porque yo no paro de hablar. Si me dejan, no voy a parar de hablar. Te escuchamos, la verdad que era muy interesante todo lo que nos venís comentando y viendo lo extenso que es el ámbito de competencia que tiene un fiscal. Me preguntaba por dentro si no es necesario que nombren a 2 fiscales más, porque bueno, la cantidad de trabajo que tienen, la verdad que es tremenda. Es que a veces uno, en la virtualidad fue terrible por la cantidad de audiencias que se superponían en diferentes plataformas, en la presencialidad, y me tienen que esperar. No queda otra. A mí no me gusta pedir nuevos días y horas de audiencia, así que entre los jueces tenemos mucha tolerancia, está todo bien, no es así, hay que tener esta tolerancia, pero bueno, creo que todos tratamos, como yo espero jueces, ellos me esperan un poco a mí, así tratamos vamos para adelante, digamos. Pero bueno, quizás en un futuro sea necesario, porque siempre hay mayor litigiosidad y no menos litigiosidad. Pero es apasionante ver, el otro día tuvimos un pedido de una adopción de integración del hijo del cónyuge, en este caso de la hija del cónyuge, pero el relato de la demanda implicaba un pedido de pluriparentalidad. Es decir, ellos, en su entender, la abogada, creía que no lo iba a desplazar el progenitor biológico de esta señorita de quien se pedía la adopción de integración. Entonces decía, seguimos siendo familias ensambladas, pero pedía la adopción de integración. Entonces yo pedí que aclarara si era una pluriparentalidad, que tiene que venir de la mano de un pedido concreto, o era una verdadera adopción de integración. Terminó en una pluriparentalidad. Audiencia. Es decir, Víctor, que es el esposo de su mamá, y con el cual vive ya hace muchos años. Entonces, quiero decir que no, hay que incluso muchas veces readecuar, y ese readecuar tiene que ser rápido, no tiene que ser algo que signifique un desgaste ni para la parte, ni para el abogado, porque yo me imagino también, porque nosotros lo único que tenemos que tener en tribunales, porque es la verdad y no es una cosa que digo para afuera, es vocación de servicio, es lo único, saber que estamos para resolver los problemas al justiciable y a los abogados con todo lo que se merecen, con todo ese trabajo arduo que necesita respuestas rápidas, porque irle al cliente a decir, no, esto le falta esto, otra demanda, si esa, no, si bien no, los órganos judiciales no son órganos de consulta, a nivel de familia no hay que excluir, no hay que complejizar, hay que traer, ordenar, encuadrar, ver, para resolver el problema a la gente, porque nadie va allí para esto estoy hablando de la conflictividad familiar ya pura, que trae muchísimas consecuencias, a otro nivel, ¿no? Pero en temas donde hay que ordenar jurídicamente, donde restituciones internacionales, por supuesto, donde también interviene el Ministerio Público Fiscal, hemos tenido un caso resonante en Córdoba, donde por cuestiones que no vienen en el caso, ¿bien? Por cuestiones que no nos vienen en el caso, yo ordené, y con el asesor nos quedamos absolutamente hace 6 meses en un régimen de comunicación
que no me compete, pero era para lograr luego la restitución. Y lo logramos. Y lo logramos. No saben lo que fue ese caso. Todos los días nos conectábamos con el régimen de comunicación. No importa, no importa. Esto no es por decir, trabajamos mucho. No, no. Con esto quiero decir que fue para lograr que esta niñita no se volviera con un extraño. El señor vino de allá, hasta que salió la sentencia de la corte, que le llevó como un año sacarla, cuando en realidad se tienen que respetar muchos plazos exiguos. Pero bueno, fue así, y esta niñita entonces se fue con alguien a quien ya conocía, y revinculamos. Y no con esto les digo es inédito que en el Poder Judicial se trabaje así, no estoy tirando flores por el tema de que uno ocupa horas, sino que esas horas, la verdad, porque uno se tiene que comprometer, tiene que trabajarlo, no importa si son 10 horas más o 10 horas menos, el tema es lograrlo, Entonces, realmente terminamos un caso que se nos fue parte digamos, había una familiaridad ya con la niñita, ese régimen de comunicación que era, digamos, vigilado, con una serie de elementos, contingencia, y bueno, terminó, y lo logramos, porque la Corte ordenó restituir, revocó el fallo del Tribunal Superior. Entonces no se fue con un extraño. ¿Bien? Entonces, no es una cuestión menos, es una cuestión de vida. Las personas que van allí se van, van con una conflictividad y uno les tiene que dar una solución. Eso no quiere decir que sea mágica, pero que por lo menos sea escuchada, que por lo menos pueda decir lo que tenga que decir y no quedarse en el conflicto y no meter más conflicto. ¿Bien? De eso se trata. Totalmente, doctora, totalmente, y me quedo con esa última palabra de dar una solución, ¿no? Que muchas veces no es tan fácil. No. Estamos en horario, digamos, al límite, y hay varias No preguntas puedo que... creerlo. Estamos a horario límite, de verdad. No, Y no, es que yo me... quedan 20 minutos, pero estamos bien, llegamos perfecto, por eso no va a haber problema. Pero quería decirle y comentarle algunos de los mensajitos que nos dejan los doctores presentes, en este caso el doctor Moisés Naim. Nos dice el doctor: por mi función trabajo en la parte penal y en relación directa con los fiscales penales, me viene muy bien lo que dice la doctora Yure para entender mejor cómo actúa un fiscal en otros fueros. Perfecto, la verdad es lindo, porque esto no tienen que ser cosas estancos, porque nosotros mandamos antecedentes a la justicia del crimen, por ejemplo, para que ellos tengan en cuenta en la supresión de estado civil. Yo empecé a pedir ADN en la adopción del hijo del cónyuge cuando me daba cuenta que era una historia armada y que en realidad quien lo había reconocido no era el padre, era una entrega directa. Y así hicieron ADN. Y fíjense que los dos llegaron a una adopción plena, pero con la verdad. Y habían incurrido en un delito que es supresión de estado civil. O sea, no hay que tener miedo, hay que hacer las cosas. Y las partes, cuando uno las tranquiliza, porque eso fue logrado gracias a que, obviamente yo les dije, quédense tranquilos. Nadie va a tirar un aspecto sobre la borda que ustedes tienen una relación con la niñita o el niñito. Quédense tranquilos, déjense el ADN. Hay que respetar esta historia, no hay que ir con la mentira. ¿Bien? Y después pueden venir, readecuamos con una adopción plena. Lo readecuemos. Ya sea en niñez, que bueno, porque yo soy fiscal de la niñez, dejaba que esas adopciones terminaran en familia, de ese modo, porque tirarle a niñez un problema así era muy terrible. ¿Bien? Entonces, muchísimos aspectos. Y esto tiene que ver con lo penal, porque muchos delitos de supresión de estado civil tienen características muy negativas, otros tienen características que quizás muchas veces terminan en prescripción, pero hay que tener conciencia de que ya el consejo de un abogado no tiene que ser andar a reconocer sin ser tu hija, para que después venga tu cónyuge y haga la adopción del hijo del cónyuge. Porque es grave, porque es ocultar una identidad y porque es suprimir un estado civil. No hablo de quien reconoce un hijo creyendo que es el padre, que eso también es terrible, que es otra acción, es de nulidad del acto jurídico. Cuando alguien incurre en un vicio de consentimiento, yo digo que son los casos más tristes, cuando un señor
que se creyó que era el padre de un determinado niño o niña, y que transcurrió muchos años así, de pronto por un ADN y por ciertos rumores que empieza a armar, viene con una acción de nulidad, porque así está bien, lo tiene que hacer, pero el duelo que tienen que llevar, entonces yo digo, pero no descarten esta socioafectividad que se creó, y de hecho hemos creado una pluriparentalidad, en un caso así, entre el padre biológico que ingresaba en la familia del niño, y este señor, donde se restableció la verdad, y hoy están con una pluriparentalidad. No digo que las pluriparentalidades vengan como si fuera una receta que se da así nomás, todo lo contrario, es cuando tiene que darse los condimentos, ¿no? En Córdoba esta es la cuarta, digamos, junto con una de niñas muy buena, que la Sí, trabajamos muchísimo. sí. Una adopción pluriparental. Pluriparental. Otras preguntas que quieran hacerme, porque yo sigo hablando y ya sé que voy a consumir todo el tiempo. Teníamos acá un comentario de la doctora Ana María Carriquiri, que nos aporta, nos dice: buenas tardes, un gusto escuchar a la señora fiscal. Quiero saber en qué cuestiones de familia considera que no debe actuar el Ministerio Público Fiscal. No debe actuar en las cuestiones, yo digo siempre hay que distinguir dos cosas. Una es el estado de familia, otras son las acciones que se derivan de ese estado de familia, las derivaciones. Si alguien se coloca en lugar de progenitor o progenitora, las cuestiones accesorias, no por ser accesorias, sino las que se derivan de ese título, responsabilidad parental, el ejercicio de la responsabilidad parental, ya no interviene. ¿Bien? Es decir, régimen de comunicación, alimentos, cuestiones que se derivan de este título. En el título sí, de las cuestiones que se derivan para abajo, salvo en el caso de privación, que tiene que ver con el ejercicio, pero como vuelvo a decir, es grave y tiene otros componentes y otros aspectos que es necesario meritar, sí interviene. Pero en las cuestiones, en tutela no interviene, salvo que haya una inconstitucionalidad en juego. En todo lo que haya inconstitucionalidad o problema de competencia, en todo. ¿Bien? Porque me vienen muchísimos casos de cuestiones derivadas de la responsabilidad parental con cuestiones de competencia en medio. Ahí sí intervengo. Por eso vuelvo a decir en las inconstitucionalidades. Pero en las medidas provisionales no intervengo, en las derivaciones patrimoniales de la unión convivencial o del divorcio no intervengo, pero sí intervengo en temas de competencia. Entró un tema de las derivaciones patrimoniales derivadas de una unión convivencial e intervine cuando no hay pactos, porque la ley dice cuando hay pactos queda en familia, pero acá no había pactos, quedó en familia, gracias, digamos, de acuerdo con el dictamen mío, y hubo una resistencia civil, llegó al Tribunal Superior, el Tribunal Superior dijo queda en familia, porque cuando la cuestión familiar está indisolublemente unida a la cuestión patrimonial, queda en familia. ¿Bien? Pero ya después no intervine en la derivación patrimonial propiamente dicha. Como también dije, hay cuestiones de competencia que son, digamos, de todos los días, pero en el divorcio y los efectos derivados del divorcio patrimoniales no. Y hubo una cuestión referida al divorcio y los efectos, por ejemplo, por una infidelidad. Entonces, la derivación del divorcio. Por supuesto que eso terminó con el divorcio subjetivo, ¿bien? Pero quisieron acumular en familia cuestiones derivadas, de daños derivados del divorcio. Y se le dijo, no, porque los daños son propios de la responsabilidad civil, no tienen que ver con el divorcio. Puede haber habido violencia de género, sí, vaya y resuelva en el civil, pero no por efecto del divorcio. ¿Bien? Tiene, entonces, o cuando la cuestión, por ejemplo, en las derivaciones patrimoniales, atañe a terceros fuera de la conflictiva familiar, en una sociedad o a un tercero fuera, se va a civil también, porque no tiene por qué formar parte en un proceso de, por ejemplo, un fraude o una simulación dentro de los bienes de la sociedad conyugal. Bueno, se ha ido a civil. Pero ahí en las cuestiones de competencia. Por eso no intervengo en las derivaciones patrimoniales, salvo que haya cuestiones de competencia, no intervengo en la tutela, no intervengo en las derivaciones derivadas del propio estado de familia. En esas cuestiones no intervengo. Clarísimo, doctora. Acá Viviana Godoy nos dice: muy interesante, doctora, soy de Mendoza, trabajo en el Poder Judicial Provincial.
si bien yo trabajo en un juzgado penal de menores, me pone ella, quiero aclarar que en el Fuero de Familia no tenemos fiscales en Mendoza. Claro, por eso digo que tiene una impronta muy particular la ciudad de Córdoba, muy particular. Bueno, yo me tiro para mi lado, ¿no? Por más que ya me estoy yendo y estoy jubilada y está en trámite un concurso, así que será otro el que tenga que decir, hace falta el fiscal de familia en Córdoba. Hay que decir, doctora, que el contexto de esta charla, bueno, tiene un poco esa cuestión que usted dice, que habría un cargo vacante. Pero bueno, ya está el concurso, está en marcha, Está pero todo en trámite. quiero decir con esto de que, bueno, para mí, la verdad, yo soy de raíz muy civilista, pero a ver, me encanta familia, darle mi impronta determinada, a mí me encanta, me apasiona, pero la raíz civilista ha ayudado muchísimo en todo esto. Porque el derecho de familia, que es exclusivo, especial y todo lo demás, es una rama también del derecho civil. Del derecho civil, yo di muchos años civil 1, que se llama privado 1, hacia los aspectos de la persona por el hecho solo de ser persona. Por eso nosotros que damos en clase tributo de las personas, tiene que ver con esto, tiene que ver con civil, tiene que ver con de aspectos personalísimos. Entonces, nada está disgregado como compartimentos estancos. Y tanto en lo sustancial como en lo procesal está bueno tener toda una formación interdisciplinaria también. Yo defiendo la especialidad y está clarísimo en familia que es muy buena la especialidad. Pero eso no quiere decir que excluya otras ramas, ¿bien? Sino que suma, suma, porque es bueno hacer esa suma. Totalmente. Acá, doctor, hay un colega de usted en la charla, es Daniel, nos dice, yo soy fiscal, dice él, de primera instancia civil, comercial, laboral y familia en Misiones. Ah, qué bueno. A ver, ¿y qué me puede decir como experiencia de lo que le gustaría Bueno, preguntar? Daniel, si querés comentarnos tu experiencia, lo puedes hacer, si no, no hay problema. Después Celeste Ibáñez nos dice, buenas tardes, excelente exposición. Bueno, nos pregunta por la asistencia, que ahí justo les paso a Federico el formulario de asistencia. Ahí Daniel nos agrega, somos parte en todas las causas de familia y dictaminamos en todas las causas del fiscal. En todas. Así nos aporta Daniel, si él quiere después hacer alguna aclaración, lo puede hacer. Dice que está con un problema de audio. Ah, bien, Está con un problema de audio. Y le comento, doctora, que estamos con 8 minutos, nos están quedando 8 minutos y no quiero dejar de que nos quede sin hablar el tema de su intervención en las adopciones y en las filiaciones. Si se puede, Perfecto. lo charlamos. Sí. Bueno, en las Perfecto. adopciones es muy particular. Estas adopciones que quedaron en familia son las adopciones de integración, donde es muy bueno calibrar, porque puede ser de un solo vínculo, es decir, con filiación materna o doble vínculo filial. Eso puede ser que sea con efecto de simple o pleno, ¿bien? Pueden mantenerse vínculos jurídicos, es muy largo de contar, ¿no? Es muy interesante. Sí. Y en los alegatos justamente es donde, después de la audiencia del artículo 81, donde se calibran esos aspectos, después de haber escuchado a quien va incluso con una impronta determinada y luego se da cuenta que puede haber muchísimos menús que da hoy el código, ¿bien? Entonces, adopciones de integración que pueden tener carácter de pleno o simple, según muchísimas particularidades, de adopciones de mayores de edad, salvo que haya habido prevención en niñez. Y después todas las de niñez. Y en niñez no tienen un procedimiento, porque como esto salió de familia y quedó en niñez, y me nombran a mí por una resolución interna, porque tenían fiscal de niñez, cada juzgado tiene un modo particular, lo voy avisando. Por ejemplo, hay una sola de las juezas toma la audiencia como se tomaba antes en las cámaras, con los testigos, con todo, y hoy, por ejemplo, dicta el resuelvo, y después da los fundamentos. ¿Bien? En todas alegamos in voce, pero allí y otras jueces ya está también resolviendo en el mismo acto de la audiencia. Pero toman los testigos, la mayoría los toma antes. Es decir, yo ya voy con los testimonios escritos, menos de un juzgado en particular. Es decir, que yo me voy adecuando a cada juzgado. Alego oralmente en todos. Me ha pasado, por ejemplo, bueno, no quiero, hablo de adopciones para decir cómo lo importante, porque me tengo que ir de un tribunal a otro y por eso los viernes, ya cuando me estoy jubilando, me avivé, porque antes no me avivaba,
iba y recorría 8 kilómetros de tribunal en tribunal porque me fijaba audiencia en familia y audiencia en niñez, era una locura. Y hoy dije los viernes que los reserven solo en niñez, por favor, porque es realmente estresante, ¿bien? Pero lo que quiero decir que como el Código Civil en el artículo, no sé si lo estoy diciendo bien, 611, 615, puedo tener ahora una laguna, pero creo que es el 6. La que en mi opción. Eso hizo que cambiaran las competencias, ¿bien? Porque solo en familia. Entonces se disgregaba el órgano, ¿bien? Porque no estaba esta norma en un Código Civil. El Código Civil, y entonces los de niñez se perdían totalmente las adopciones. Quedaban en estos controles de legalidad, en aspectos ya que finalizaban con la otrora sentencia de desamparo y la guarda con fines de adopción, que luego se transforma en adoptabilidad y guarda con fines de adopción, y se iban a familia. Y en familia tramitaban las guardas. Ezequiel, hay un... Sí, se le acaba de cortar un poco la doctora. Se quedó sin internet, me parece. Parece que está, sí. Ahí le debe volver seguramente en unos minutitos. Esperamos Sí, el sí. retorno de la... Bueno, ahí se desconectó, me parece, ¿no? Ahí parece que se desconectó, sí. A ver si me escribe la doctora. Ahí volvió, ahí volvió. Ahora sí, Ahora sí, bueno, no me quiero ahora sí. extender. En las acciones de filiación lo que me quieran preguntar, porque es muy rico, es decir, tengo que partir de muchos tipos de acciones de filiación, pero lo que me quieran preguntar, para que acotar un poco. Bueno, si alguno de los presentes quiere hacerle alguna pregunta a la doctora del tema, y si no, doctora, alguna afiliación que recuerden en estos últimos tiempos que nos quiera Oh, comentar. Supongo tengo, que son por ejemplo, a ver, hoy nos tocó una que fue muy... a ver, vieron que yo les hablé de la nulidad del acto jurídico de reconocimiento, que es cuando alguien reconoce a alguien por error. La acción empezó siendo una acción declarativa de certeza. La acción declarativa de certeza, yo cuando me corren una vista dije que no, porque tiende, la acción declarativa de certeza trata de poner en forma indubitable una situación de derecho que no se tiene, claro, ¿bien? Y solo eso, tiene ese fin. Pero acá no había ninguna situación indubitable de derecho porque el señor la había reconocido. claro, ¿A qué iba? Él quería un ADN, a hacerse un ADN, pero había reconocido, en este caso era un niñito de 2 años. Entonces, encuadre debidamente como acción de nulidad. Bueno, tuvimos la audiencia, un caso muy especial porque no daba para, es decir, cuando vemos situaciones especiales, yo digo, acá el ADN va a salir positivo. Y es el padre. O sea, tal como decía la señora, o sea, no había ni siquiera necesidad de iniciar una acción de nulidad. Es el padre. Lo que pasa es que no se quiere vincular. Digo para decir que terminó en una cuestión abstracta, para decirles cómo terminó el caso. A veces las acciones de nulidad, que son cuando se incurre en este error, hay que tener en cuenta para hacer la sentencia de que más allá de que el ADN salga negativo, en la mayoría de los casos, ¿bien? Donde lo excluye el señor, no es la prueba directa del error. El error hay que probarlo. Es que eso se trata de la acción de nulidad. Porque el reconocimiento que uno hace de un niño o niña, es irrevocable. Nadie puede disponer del estado de familia de otro e ir a reconocer y después ir a tribunales a decir, oh, no, ahora no, yo sé que no es mi hijo. No, tiene que venir con una acción de nulidad o tiene que venir con una acción de impugnación de reconocimiento con la inconstitucionalidad del artículo que le impide revocar ese reconocimiento. ¿Bien?
En tribunales tuvimos un solo caso donde declaramos la inconstitucionalidad de la irrevocabilidad del reconocimiento, teniendo en cuenta el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ese niño había sido reconocido por un señor, sabiendo que no era el padre, ¿bien? Solo para darle el gusto a sus padres de ser abuelos. Ese señor luego se fue a España, nunca tuvo vinculación con el niño. Luego la madre de ese niño fallece, y el niño quedó con la abuela materna, ¿bien? Es decir, tenía un padre anotado, no era el padre, no tenía vinculación con el niño, los padres de este señor nunca se ocuparon del niño, y estaba con la abuela materna. Entonces, cuando él inició esta acción, que no vino con la inconstitucionalidad, yo invoqué la inconstitucionalidad, porque en virtud de qué íbamos a dejar ese niño vinculado de por vida a este señor, a quien ni siquiera conocía. ¿Bien? Por eso son cuestiones, o como una impugnación de filiación presumida por ley. Estaba vencido el plazo de caducidad, y estos niños que tuvieron 5 audiencias con jueces diferentes, porque iban cambiando determinados jueces, siempre dijeron que querían ser hijos de este señor. Es decir, estaba vencido el plazo de caducidad, él seguía actuando como padre, ¿bien? Ellos conocían que este no era su papá, pero querían seguir siendo hijos. Entonces, aún invocada la inconstitucionalidad del artículo, yo dije que era constitucional. Porque no, si ellos querían luego ejercer la acción, que la hagan. Pero este señor seguía actuando como progenitor, bien, no lo estoy criticando, ¿no? Pero no daba lugar para declarar, así como hay muchas veces lugar para declarar inconstitucionalidades, no por la paz familiar. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de la protección de intereses superiores a quien viene iniciando la acción. ¿Bien? Todos. Y se imaginan, nos han puesto una gran responsabilidad en las gestaciones por subrogación y no por ser limitados. Todo lo contrario. Somos, digamos, yo pido la inconstitucionalidad del 562, algunos jueces la admiten, otros no, no importa. Pero la cantidad de gestaciones por subrogación que le dejan en manos de la justicia una cuestión muy delicada, ojalá se regulara, porque en definitiva, al no estar regulada, no es que esté permitida. Eso es un razonamiento que para mí no, porque si no, ¿para qué estaba regulada en el anteproyecto? Es decir, no está, pero no está dentro del ámbito de libre actuación de las personas. Lo que pasa es que van a acudir lo mismo a los centros médicos. Lo van a hacer lo mismo y después vendrán con otro tipo de acciones, de impugnación o de todo lo demás. Bien. Entonces, está bien que vayan a tribunales. Ahora, regúlenla, porque nosotros no podemos ver si es altruista. ¿Qué vamos a nosotros a entrar a ver si hubo o no dinero de por medio? Hay casos típicos de solidaridad familiar, que es cuando una cuñada gesta para su concuñada, donde sabemos, pero hay muchos casos donde empezamos a ver cosas que no son las que deberían venir. Y no por eso estoy criticando a quien tiene la ansia de tener hijos, estoy diciendo la forma en que, la responsabilidad que nos ponen en el control, bien, de ciertos aspectos que a veces no podemos ingresar. Y no podemos ingresar, yo digo, no se puede homologar a ultranza. Los consentimientos médicos sí, lo que no se puede homologar es la entrega de un niño, porque son aspectos personalísimos imposibles de ejecutar. Entonces tiene que establecerse debidamente todo para que nosotros tengamos un reseguro, porque son aspectos realmente muy delicados y que no podemos tampoco desconocernos. En todo yo me pronuncio por la inconstitucionalidad y algunos lo hemos tenido que trabajar, ¿bien? Pero digamos que cada vez vienen más. Entonces, no por asustadas, sino por decir, ¿por qué no se regula? Porque a las partes hay que ponerles también diciéndoles, a ver, hay lugares del primer mundo donde está prohibido, es decir, para que tengan esa conciencia, y tienen que hacer millones de subterfugios para poder anotar esos niños, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos en un tránsito? Es muy bueno lo que pasa en familia, pero tenemos que tener un reseguro legislativo para hacer las cosas bien, para poder decir, si están todos estos requisitos, bueno, veamos que estén todos. Porque si no, entran en un manto cierto tipo de requisitos que no conviene indagar, porque no nos corresponde, porque es una tarea del legislador.
Entonces, digamos que hay muchísimos casos que tienen sus ribetes. Bueno, me gustaría que me hicieran una pregunta a ustedes, la verdad. Le comento que, bueno, hemos llegado al final y no hemos extendido unos minutos, pero yo no quiero dejar de agradecerle a usted por la entrevista que nos dio, por su mirada amplia del conocimiento del derecho, del proceso, desde lo humano, porque seguramente una mirada humana se necesita para intervenir en estas actuaciones, y del rol funcional que ocupa. En este caso, bueno, me quedo un poco con las palabras del doctor Chun, que le pone excelente exposición, y mis felicitaciones a doctora Angélica Yure. Muchas gracias. Doctor. Y Gracias. otros saludos de Córdoba que viene del doctor Sebastián Mastey, excelente doctor. Excelente, excelente. Hablamos de la restitución. Menos mal que no nombré al doctor, si no me iba a decir que lo había dejado afuera. Sí. Así que estuvieron los dos presentes en esa causa. Así es, hemos luchado codo a codo los dos. Bueno, Así que y mis felicitaciones, doctora, le agradezco una vez más, y ya le paso a Federico así hace el cierre formal. muchas gracias a todos. La verdad a veces resulta difícil tratar de acotar, pero bueno, y que resulte interesante, que de eso se trata, nada más. Cumplimos con creces, doctora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Angélica por tu exposición. Te invito a que mires en Facebook, que queda la publicación grabada 2 o 3 días. Hay comentarios muy lindos que te dejaron, como acá en Zoom, agradeciéndote y diciéndote que todo muy excelente, así que si podés, míralo. Y bueno, gracias a todos por participar, gracias Ezequiel por encargarte de la entrevista, salió muy muy linda, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Adiós.